Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Su beatitud, Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev y líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, afirmó que a 3 años de la invasión rusa ha sido testigo no de cientos, sino de miles de conversiones. Destacó el notable crecimiento de la Iglesia Católica en medio de la guerra iniciada el 24 de febrero de 2022. En estos 3 años, nuestra Iglesia ha florecido. Hemos pasado del 7,5% de la población al 12%. Algunos han huido, pero otros han llegado, porque la Iglesia, lejos de ser una organización política, es una institución que proclama auténticamente el Evangelio de Jesucristo y da testimonio de la verdad del Dios vivo entre nosotros. Eso la ha convertido en un faro de esperanza atrayendo a muchos, sostuvo. Monseñor Shevchuk también subrayó el compromiso de la Iglesia con la verdad y la justicia, incluso cuando su mensaje puede incomodar a políticos o líderes internacionales. A menudo debemos decir cosas que no son del agrado de quienes gobiernan, pero hablamos en nombre de nuestro pueblo y llevamos la esperanza que brota de la gracia divina del Espíritu Santo, afirmó. Desde el inicio del conflicto, la Iglesia ha sido un refugio para miles de personas que han encontrado en ella no solo protección física, sino también consuelo espiritual. Nuestra Catedral de Kiev se convirtió de inmediato en el refugio más conocido de la capital. Durante los primeros meses, cientos de personas vivieron en la cripta de la catedral, sin posibilidad de regresar a sus apartamentos, explicó Monseñor Shevchuk. A pesar del dolor y la incertidumbre, el líder religioso destacó que la crisis ha sido también un tiempo de evangelización, pues las personas no solo buscan seguridad, sino respuestas a las grandes preguntas de la vida. Se hacen preguntas difíciles. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Dónde está Dios? Y este ha sido un momento único para la Iglesia para dar testimonio de Cristo y ser mediadores de un encuentro personal con el Cristo vivo entre nosotros, sostuvo. El arzobispo Shevchuk también aprovechó para enviar un mensaje de esperanza al mundo. Les traemos buenas noticias desde Ucrania. Estamos vivos y queremos compartir con ustedes nuestra fe en Dios y nuestra esperanza. El arzobispo también denunció la situación de decenas de miles de niños secuestrados por Rusia. Conocemos historias muy dramáticas. Estos niños han sido golpeados e incluso torturados. Es fundamental entender que la guerra es una gran tragedia y ellos, las personas más vulnerables, son quienes sufren las peores injusticias, advirtió. Sobre los prisioneros de guerra, el arzobispo Shevchuk reveló que 2 sacerdotes ucranianos que habían sido capturados lograron ser rescatados y han regresado a sus monasterios y parroquias. Nos han contado historias espantosas de tortura, humillación diaria e incluso la prohibición de rezar. Eran tratados como animales y se les decía que los animales no rezan. Asimismo, alertó sobre la situación de miles de civiles secuestrados por Rusia, entre ellos médicos, sacerdotes y pastores protestantes que siguen en cautiverio. Gracias a la mediación de la Santa Sede, logramos rescatar a los sacerdotes católicos, pero por los pastores protestantes nadie intercede. Como hermanos cristianos, es mi deber hablar en nombre de ellos. El arzobispo Shevchuk reafirmó el compromiso de la Iglesia con la dignidad humana y la justicia. Cualquier prisión es una tragedia, pero la privación injusta de la libertad y el trato inhumano a los prisioneros es algo que nunca podemos aceptar. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Kosovo, constantes bautizos en familias de origen musulmán. México, quienes favorecen el aborto quedan excomulgados. Estados Unidos, legisladores buscan revertir sentencias sobre matrimonio homosexual. Italia, la ruta más original del jubileo. Pasaremos después a las noticias nacionales. Seminarios sobre los argumentos a favor de la causa de Isabel la Católica. Ejercicios espirituales e ignacianos 100% online para esta Cuaresma. El Regnum Christi invita a vivir los tiempos litúrgicos a través de los iconos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco. Primer santo de Venezuela será canonizado. Catequesis del Papa Francisco sobre la presentación de Jesús en el templo. Las estadísticas oficiales no lo recogen a gran escala, pero en Kosovo se bautizan adultos en el catolicismo casi cada semana, por lo general de familias de origen musulmán. Kosovo tiene unos 2 millones de habitantes, la inmensa mayoría de etnia albanesa en un territorio del tamaño de Asturias o de la provincia de Valencia. Se declaró independiente de Serbia en 2008.
Solo la mitad de los países de Naciones Unidas lo reconocen como Estado independiente. La otra mitad, incluidas Serbia y España, no la reconocen. Antes de 2005 no había ni templo católico en Pristina, la capital kosovar, ciudad de unos 200.000 habitantes, pero ese año se puso la piedra inaugural de una catedral que se consagró en 2017 dedicada a la Santa Madre Teresa de Calcuta. Esto pasaba ya en 2008, cuando el país apenas cumplía un año independiente. En esa época, en muchas parroquias celebraban cada trimestre bautismos colectivos de 20 o 30 personas, según don Lorenzo Sopi, párroco de la Iglesia de la Virgen del Buen Consejo de Klina, a 40 kilómetros al este de Pristina, capital de Kosovo. Todos los albaneses eran católicos antes de la llegada de los otomanos. No parece tan extraño que muchos de nuestros hermanos musulmanes quieran regresar a su antigua fe católica, y creo que esta es la primera razón para aquellos que se bautizan, porque quieren recuperar su pasado de alguna manera. En la aldea de Karvansaria, cerca de Malisevo, prácticamente todos sus habitantes, cerca de 1 millar, se han declarado católicos y han construido una nueva iglesia que, como todas las que hay en Kosovo, los domingos se llena a rebosar, explicaba en un reportaje de ABC en 2008. Durante siglos, en Kosovo se ha hablado de musulmanes que llevan una doble vida recordando su pasado católico, aunque otros expertos relacionan este resurgir con la exaltación de sus raíces nacionales, ahora que la independencia les ha puesto en el mapa. Muhammad Mala, profesor de Historia de las Religiones en la Universidad de Pristina, consideraba que al menos la mitad de la población de Kosovo se siente vinculada emocionalmente con la religión católica, porque fue la de sus antepasados. En un censo de la primavera pasada, el 93% de la población se declaraba musulmana y solo el 1,75% católica romana. Un pequeño número de activistas cristianos de etnia albanesa, todos conversos del Islam, instan a sus parientes étnicos a mirar a la Iglesia como una expresión de su identidad. Lo llaman el movimiento del retorno, un impulso para revivir un pasado preislámico que ven como un ancla del lugar de Kosovo en Europa y una barrera para el extremismo religioso que se extiende desde Oriente Medio. Los otomanos conquistaron Kosovo en el siglo XIV y se mantuvo su gobierno hasta 1912. Desde que el aborto fuera despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en el estado mexicano de Campeche el 25 de febrero, Monseñor José Francisco González, recién nombrado arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, recordó que quienes promueven y facilitan esta práctica, incluidas mujeres, médicos y legisladores, serán excomulgados de la Iglesia Católica. La iniciativa, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, fue aprobada el 24 de febrero en una sesión reservada por mayoría en el Congreso local. Según la Ley Orgánica del Congreso, los legisladores tienen prohibido revelar el sentido de su voto. Con esta reforma se modifican los artículos 155, 157, 158 y 159 del Código Penal de Campeche, permitiendo la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas y estableciendo sanciones más severas para quienes obliguen a una mujer a abortar. En una rueda de prensa el 26 de febrero, Monseñor González calificó la decisión como incomprensible desde el punto de vista legal y social, debido a que la votación se llevó a cabo a puerta cerrada y en pleno carnaval, una de las festividades más importantes del Estado. El prelado recordó que el Código de Derecho Canónico establece que quien favorece el aborto prácticamente queda fuera de la comunión con la Iglesia, es decir, no puede participar de los sacramentos, tanto el que lo propicia como el que lo ejecuta o quienes colaboran. Asimismo, advirtió que aquellos que impulsaron esta ley siendo católicos y apoyan el aborto no deberían participar de los sacramentos y los invitó a recapacitar y a que reencuentren su fe católica. El congresista republicano Josh Schreiber presentó una resolución en Michigan para instar al Tribunal Supremo de Estados Unidos a revertir la sentencia Obergefell versus Hodges que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015. La medida, apoyada por 12 legisladores republicanos, se suma a iniciativas similares en Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur. En otros estados como Missouri o Texas se han propuesto leyes que crearían una nueva categoría de matrimonio exclusivo para parejas heterosexuales. Según Schreiber, el fallo Obergefell versus Hodges
contradice la santidad del matrimonio, la Constitución de Michigan y los principios fundacionales del país. También afirmó que el fallo ha provocado un aumento de la persecución religiosa, mencionando casos como la decisión de la Fiscalía General de Michigan en 2019 de prohibir a las agencias de adopción estatales discriminar a parejas del mismo sexo, así como la sanción impuesta en 2022 a un salón de bodas en Grand Rapids que se negó a acoger ceremonias de parejas homosexuales. La propuesta ha sido respaldada por 12 legisladores republicanos, según informó la cadena NBC. Iniciativas similares han sido presentadas en Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur, con el objetivo explícito de revertir la sentencia Obergefell. En Idaho, la Cámara de Representantes aprobó la resolución con 46 votos a favor y 24 en contra, mientras que en Dakota del Norte la medida recibió el apoyo de 52 legisladores frente a 40 que la rechazaron. El anuncio de Shriver ha generado críticas entre legisladores demócratas y el lobby LGTBQ+. Por ejemplo, Naomi Goldberg, directora ejecutiva del Movimiento de Avance para la Igualdad, advirtió que estos intentos de socavar el matrimonio entre personas del mismo sexo enfrentan numerosos obstáculos legales y políticos. Son muchas las rutas para convertirse en un peregrino de la esperanza en este Año Santo 2025. Uno de los más originales es recorriendo los lugares más importantes en la vida de 5 papas italianos del siglo XX. El itinerario recorre los lugares de nacimiento de Giuseppe Sarto, San Pío X, Riese Pío X, diócesis y provincia de Treviso, de Achille Ratti, Pío XI, Desio, archidiócesis de Milán, hoy provincia de Monza y Brianza, de Angelo Roncalli, San Juan XXIII, Soto il Monte Giovanni XXIII, diócesis y provincia de Bérgamo, de Giovanni Battista Montini, San Pablo VI, Concesio, diócesis y provincia de Brescia, y del beato Albino Luciani, Juan Pablo I, Canale da Gordo, diócesis y provincia de Belluno. La Fundación Papa Luciani ha promovido una alianza entre autoridades locales, instituciones y diócesis para construir un itinerario que ofrezca a los peregrinos la oportunidad de conocer más y mejor las raíces, la historia, la personalidad, la enseñanza y la espiritualidad de estos 5 grandes pontífices del siglo XX. Un itinerario que permite vivir la singular primacía que une Lombardía y Véneto. Estas 2 regiones contiguas, cuyos territorios son minúsculos si se considera su extensión dentro de los horizontes de la Iglesia Universal, han engendrado hasta 5 pontífices, todos elegidos en el mismo siglo. Lo que une a estos 5 pontífices, a quienes el Espíritu Santo confió la guía de la Iglesia en pleno siglo XX, no es solo el hecho de que todos provienen de la misma zona, sino sobre todo que fueron, cada uno de manera diferente, promotores de la renovación de la Iglesia y trabajadores de la paz según el Evangelio, comenta Serafini, de la organización de la ruta. El peregrino podrá visitar las iglesias donde fueron bautizados o celebraron su primera misa y las casas que los vieron venir al mundo todos estos papas. 3 de ellos, señala el secretario de Estado, ascendieron al trono de Pedro pasando por la cátedra de San Marcos en Venecia y 2 por la de San Ambrosio en Milán, y de estos 4 son venerados como bienaventurados o como santos. Todo esto no es una casualidad, subraya Parolin en el folleto de la Fundación Papa Luciani que ilustra las coordenadas esenciales del itinerario propuesto. Es una iniciativa importante que nos ofrece un instrumento válido para profundizar en el conocimiento de estos papas, tanto en lo que respecta a su testimonio de vida evangélica, a su enseñanza, como a la influencia que sus pontificados han tenido en la Iglesia Universal, concluye. A principios de mes se celebró en Valladolid una nueva reunión de la Comisión por la Causa de Beatificación de la Reina Isabel la Católica, presidida por el arzobispo de esa diócesis, Monseñor Luis Argüello, en la que se acordó la constitución de un seminario permanente sobre Isabel la Católica, con un programa marco de una investigación científica que profundice en los argumentos a favor de la causa de beatificación. El seminario se desarrollará en febrero y mayo de 2025 en la Universidad CEU San Pablo y contará con 4 conferencias. La primera ya tuvo lugar el 26 de febrero y versó sobre las relaciones de la Santa Sede con los Reyes Católicos. La segunda conferencia será el 26 de marzo, sobre la política unificadora de los Reyes Católicos, por Miguel Ángel Ladero Quesada, académico de número de la Real Academia de la Historia y el mayor historiador vivo de los Reyes Católicos y de ese periodo de nuestra historia. La tercera conferencia, el 23 de abril, sobre los Reyes Católicos y la Iglesia de su tiempo, a cargo de Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén y presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia.
Y la cuarta y última conferencia será el 27 de mayo sobre Isabel la Católica hacia su canonización por Monseñor Luis Argüello García, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal. Todas las conferencias se celebrarán a las 12:30 de la mañana en el aula 3.7 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Además, Monseñor Argüello comentó la buena acogida entre los obispos de Hispanoamérica, que participaron en la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo del volumen argumentario sobre la causa titulado Nuevas perspectivas de la causa de beatificación de Isabel la Católica. El obispo auxiliar de México, el vallisoletano Monseñor Javier Acero, por indicación del arzobispo de la diócesis metropolitana, cardenal Carlos Aguiar, está trabajando en este proyecto de la Diócesis de México. Monseñor Javier Acero ya representó a la causa de beatificación de Isabel la Católica en una reciente celebración eucarística votiva de la Reina Católica en la Catedral de la Diócesis de Panamá, junto con el arzobispo José Domingo Ulloa. Sabiendo que lo óptimo es hacer los ejercicios espirituales en retiro y en silencio, la Tercera Orden del Instituto del Verbo Encarnado ofrece desde hace casi ya 18 años y de forma gratuita para todas las personas que no pueden tener esos días de retiro, el material para la realización de ejercicios espirituales ignacianos 100% online. Aprovechando las oportunidades que las nuevas plataformas y redes sociales nos ofrecen como instrumentos al servicio de la evangelización, 3 veces al año se difunden ejercicios ignacianos en la vida cotidiana, es decir, mientras uno sigue con su actividad diaria, reserva 1 hora para estos ejercicios. La primera tanda de este año jubilar inicia el miércoles de ceniza 5 de marzo y dura 50 días, un tiempo maravilloso para preparar la Cuaresma y la Pascua. El mismo Monseñor Reichpla colaboró tanto el año pasado como de nuevo este año jubilar, predicando alguna de las pláticas de la tanda, como también el padre Manuel Cano Vargas de Santayana, del Cerro de los Ángeles. Las predicaciones no son en vivo, puesto que estos ejercicios espirituales los siguen desde diferentes países. El material queda grabado y cada uno se organiza cuándo hacerlos. Solo se necesita reservar 1 hora o 1 hora y media al día para escuchar las charlas. Después, a lo largo del día, se pueden hacer las meditaciones cuando venga mejor o realizarlas en medio de los trabajos y quehaceres del día que no se pueden dejar. La difusión se hace diariamente por el medio de preferencia de los ejercitantes: WhatsApp, Telegram, email, la propia web y las apps Android e iOS. Para quienes no cuenten con dirección espiritual, además se ofrece acompañamiento sacerdotal para las dudas que inevitablemente surgen a lo largo de los ejercicios. El único requisito es registrarse en la página www.ejerciciosespirituales.org. El Reino Christi en España ha puesto en marcha la iniciativa Escribiendo, iconografía, liturgia, comunidad, una propuesta para conocer y vivir la profundidad de los tiempos litúrgicos a través de la explicación de los iconos, su creación y sus elementos simbólicos. A través de vídeos, música, pasajes de la Biblia y textos, buscan que los fieles puedan crecer en la relación con el Señor a través de los iconos y los símbolos presentes en ellos, según se detalla en el sitio web creado al efecto. El nombre del proyecto Escribiendo hace referencia a que el icono se escribe, no se pinta, porque es la palabra de Dios proclamada con pintura y siempre a través de materiales totalmente naturales, detallan. El padre Michael Cancian, legionario de Cristo, es el sacerdote encargado de llevar adelante la propuesta, que se difundirá a través de vídeos en el canal de YouTube del Reino Christi en España. También se publicarán versiones reducidas de estos contenidos a través de Instagram. El padre Cancian defiende en el primer vídeo introductorio de la serie que un determinado icono nos puede iluminar con sus símbolos el tiempo litúrgico que estamos viviendo, un tiempo propuesto por la Iglesia Católica con un significado especial que no debe quedar solo en el templo. La liturgia no se presenta como un momento puntual, encerrado en mi día, que ahí lo encierro, me santifico unos minutos y luego ya me voy a lo profano. Es en el tiempo litúrgico en donde desarrollo mi vida, subraya el religioso. Para el tiempo de Cuaresma se presentará el icono de la crucifixión, mientras que la vivencia del tiempo pascual se propondrá a través del icono de la anamnesis, que representa la bajada de Jesús a los infiernos y su triunfo sobre el mal. Antes de ser ingresado en el Hospital Gemelli, el Papa Francisco dejó preparado su mensaje para la Cuaresma de 2025, centrado en el lema
caminemos juntos en la esperanza. En este texto, el pontífice invita a los fieles a emprender el camino cuaresmal con fe y apertura hacia la gracia de Dios, con la mirada puesta en la Pascua, la celebración del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. El mensaje se estructura en torno a 3 llamadas esenciales a la conversión: caminar, caminar juntos y hacerlo con esperanza. Francisco comienza recordando que todos somos peregrinos en la vida, evocando el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida como símbolo de proceso de liberación personal y comunitaria. En este sentido, invita a cada creyente a preguntarse: ¿estoy realmente en camino o un poco paralizado, con miedo y falta de esperanza? En su segunda reflexión, el Papa profundiza en la necesidad de caminar juntos. Los cristianos están llamados a hacer camino juntos, nunca como viajeros solitarios, afirma el Papa Francisco, quien señala que el Espíritu Santo impulsa a salir de uno mismo para buscar la comunión con Dios y con los hermanos. La tercera llamada es caminar con esperanza, entendida como la certeza de que Dios no abandona a sus hijos. El Papa retoma las palabras de San Pablo: la esperanza no defrauda, Romanos 5:5, y alienta a los fieles a confiar en la promesa de la vida eterna. ¿Poseo la convicción de que Dios perdona mis pecados o me comporto como si pudiera salvarme solo?, pregunta el Santo Padre, invitando a una reflexión personal profunda durante el tiempo cuaresmal. El mensaje concluye con una invocación a la Virgen María, a quien el Papa llama Madre de la Esperanza, para que acompañe y fortalezca a todos los creyentes en su camino hacia la Pascua. Citando a Santa Teresa de Jesús, el Papa deja un recordatorio final de la brevedad de la vida y la importancia de la vigilancia espiritual. Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. El beato venezolano José Gregorio Hernández será proclamado santo. Lo ha estipulado el Santo Padre Francisco en el comunicado publicado este martes 25 de febrero, tras la audiencia concedida en el Hospital Policlínico Gemelli, donde se encuentra internado. Al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y a Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. Además del beato Hernández, los decretos que el pontífice promulgó aprueban la petición de canonización del beato Bartolo Longo, fundador del santuario de Pompeya. Entre los nuevos venerables figura también Salvo d'Acquisto, carabinero que ofreció su vida para salvar a un grupo de personas de las represalias nazis. El pontífice aprobó los votos favorables de la sesión ordinaria de los padres cardenales y obispos miembros del dicasterio para las causas de los santos para esta canonización, así como para la del beato Bartolo Longo, fiel laico nacido en Latiano, Italia, el 10 de febrero de 1841 y fallecido en Pompeya, Italia, el 5 de octubre de 1926. Al mismo tiempo, Francisco ha decidido convocar a un consistorio para definir la fecha de ambas canonizaciones. Fue beatificado en abril del 2021, en un acto al que, debido a la pandemia por COVID, no pudo acudir el cardenal Parolin, secretario de Estado, que había sido nuncio en Venezuela. A pesar de que el Papa Francisco se encuentra ingresado en el Hospital Gemelli, la oficina de prensa de la Santa Sede difundió su catequesis sobre el misterio de la presentación de Jesús en el templo, en la que invita a los fieles a seguir el ejemplo de Simeón y Ana y a olfatear la presencia de Dios en la pequeñez. Al inicio de su catequesis, el Papa Francisco recordó que Lucas narra en el Evangelio el primer acto de culto de Jesús, en el que María y José se ocupan de su custodia y de su crecimiento, y lo introducen en la atmósfera de fe y culto. Y ellos mismos, precisó el pontífice, crecen gradualmente en la comprensión de una vocación que los supera con creces. También recordó que en el templo el Espíritu Santo habla al corazón de un hombre anciano, Simeón, un miembro del pueblo santo de Dios preparado a la espera y en la esperanza, que alimenta el deseo de que se cumplan las promesas hechas por Dios a Israel por medio de los profetas. El Santo Padre también recordó a Ana, una mujer de más de 80 años, viuda, dedicada enteramente al servicio del templo y consagrada a la oración. La anciana, al ver al niño, celebra al Dios de Israel y se lo cuenta a los demás, difundiendo generosamente la palabra profética. Por último, el Papa Francisco pidió imitar el ejemplo de Simeón y Ana, estos peregrinos de la esperanza que tienen ojos claros capaces de ver más allá de las apariencias, que saben olfatear la presencia de Dios en la pequeñez, que saben acoger con alegría la visita de Dios y volver a encender la esperanza en el corazón de los hermanos y hermanas. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.